¿Alguna vez has sentido esa inquietante sensación, como una claustrofobia existencial, ante cualquier situación real que rompa tu fantasía perfecta? ¿Sientes esa crisis nerviosa en la que cualquier escenario, el trabajo, una relación importante o un hogar percibido como compromiso, se vuelve de pronto una prisión? Es una tristeza crónica que no se quita ni mirando películas, porque nada puede alcanzar ni compararse con tu mundo ideal. ¿Por qué sigues protegiéndote de tus sentimientos de inferioridad y de tu falta de potencial en el mundo? ¿Te has puesto a pensar si tu vida no se trata de un simple ensayo, sino que en este preciso instante estuviera ya frente a tus ojos, y no en ese futuro ideal que imaginas? Existe una forma silenciosa que no trae paz, sino una inquietud ruidosa. Es la sensación de creer que eres especial, de que estás destinado a algo extraordinario que aún no ha llegado, mientras sigues esperando ese momento perfecto. Muchas personas se convencen a sí mismas de que sus verdaderas existencias, la real y la imperfecta, comenzarán en algún futuro o cuando se sientan preparadas. He escuchado de muchos amigos, de personas en general, que sus verdaderas vidas comienzan por fin cuando tienen el trabajo ideal, la pareja ideal o el dinero suficiente. Convencen a sus cerebros de que, al llegar ese entonces, por fin estarán viviendo algo heroico, algo de verdad, pero la realidad es mucho más cruda de lo que tu mente intenta convencerte. Vivimos toda la vida a medias, esperando una vida extraordinaria que nunca llega. Nos aferramos a una fantasía que la realidad no puede alcanzar, y por ende, nos aterra colocar los pies en la tierra. Es la tragedia del potencial que se niega a convertirse en acto al roce con lo tangible. Es el peso de una promesa infinita que nunca se cumple, como un Ícaro que se niega a caer. Pero ¿qué significa realmente este estado? ¿Y por qué está afectando mayoritariamente en las últimas décadas a los jóvenes de la nueva generación? En la psicología de Carl Jung, este estado se denomina puer aeternus, el niño eterno. Comúnmente se le conoce como el síndrome de Peter Pan. Se caracteriza por el encanto, la creatividad y la dependencia emocional, generalmente hacia la madre, así como por el miedo al compromiso y a la vida provisional. No es una enfermedad, es una estructura mental que te hace creer que eres demasiado especial para las leyes ordinarias del mundo. Marie-Louise von Franz definió este estado como el todavía no. Todavía no es el proyecto definitivo. Todavía no es la relación seria. En la vida rutinaria, esto se traduce en el adulto que huye de las responsabilidades, en cuanto aparece la primera grieta de aburrimiento o el primer enfrentamiento con su propia sombra. Es la persona, sea joven o adulto, que se refugia en los paraísos digitales de Internet para sentirse el héroe de una revolución, sin haber sudado una sola gota en el mundo tangible. Es la semilla que teme a la tierra. Esa semilla tiene todo para ser un árbol, pero entrar en la tierra conlleva oscuridad, humedad y morir como semilla para poder germinar. Es por eso que el puer prefiere la comodidad de quedarse en el sobre de papel, seco y seguro, pero estéril. Este fenómeno está afectando profundamente a esta nueva generación. Mucho antes de este siglo, los ritos del trabajo estable, el matrimonio y los hijos ocurrían a partir de los 20 años. Pero hoy, en nuestra precaria realidad económica, la extensión de los estudios ha movido la adultez hacia los 30 o 35 años. Sociológicamente, esto permite que la psique se mantenga en un estado de pausa obligada, donde es fácil confundir la falta de oportunidades con la falta de voluntad para crecer. Pero hay algo mucho más profundo que el mundo. Evidentemente, promueve las redes sociales. Internet ha alimentado la fantasía de la omnipotencia del puer aeternus. Al ver tantas vidas y éxitos ajenos, el joven siente que puede ser cualquier cosa, lo que, paradójicamente, le impide ser algo concreto. Es el miedo a elegir una opción y perderse las demás. Es, en esencia, el FOMO del niño eterno. Muchos jóvenes que padecen del estado puer aeternus, especialmente del sexo masculino, se sienten perdidos en diversas áreas de su vida: académica, espiritual, emocional, social y sexual. Estos jóvenes continúan viviendo con sus padres hasta los 30 años, aterrizados a lanzarse en el abismo de ser un aventurero de la vida y un ser independiente con derecho. Prefieren el confort del hogar paterno, el refugio de la infancia, en lugar del aire áspero de la vida adulta. Se resguardan en el scroll infinito,
Pierden las horas en mundos virtuales y buscan insaciablemente esa calidez artificial en influencers enmascarados, en vidas ajenas que el algoritmo les entrega como alimento. Es un fenómeno latente. Para el puer aeternus, esta es, sin duda, una de las principales neurosis de nuestra época. El objetivo de este video es ofrecer un antídoto para quienes se identifican con este fenómeno. Nos adentraremos en un profundo análisis psicológico sobre el puer aeternus, de la mano de Carl Jung, Sigmund Freud, Marie-Louise von Franz y otras mentes fundamentales. A partir de aquí, ofreceremos principios transformadores para quienes busquen transitar un camino hacia una vida más responsable y mentalmente equilibrada, porque, como sostienen los grandes pensadores, el equilibrio es la base de todo. Pero antes de sumergirnos en este vasto análisis, voy a contarte un breve relato que la historia suele ignorar, una manifestación extrema del puer aeternus. Es vital que escuches esta historia con atención. Lo que estás por oír es el ejemplo más nítido de aquello que hemos estado escribiendo. Stephen Tennant nació el 21 de febrero de 1906 en el Reino Unido. Fue hijo de una familia aristócrata de la altísima sociedad. Su infancia fue, prácticamente, un nido de cristal. Su madre, cuyo nombre era Pamela Wyndham, adoraba a su hijo de forma asfixiante. Tras haber perdido a su hija, Pamela proyectó sus delirios inmaduros en Stephen, convirtiéndolo en una hija sustituta. Lo vistió como a una niña hasta los 8 años. Esta ausencia absoluta de límites, sumada a una sobreprotección asfixiante, impidió que el niño desarrollara una identidad adulta e independiente. Su madre le permitió el lujo de vivir sin conocer la frustración. Pamela lo retiraba de la escuela en cuanto Stephen lloraba o se sentía infeliz, un reflejo de su propia inmadurez materna, y lo llevaba a casa a decorar sombreros. Por ello, Stephen nunca aprendió a tolerar el malestar o el esfuerzo, herramientas clave y necesarias para alcanzar la madurez. A los 4 años de edad, tras quedar maravillado ante una flor, le dijo a su padre: «Quiero ser una gran belleza, señor». En lugar de tener la sensatez de corregirlo, su entorno celebró aquella excentricidad, reforzando la idea de que su única función en el mundo era ser admirado. Stephen era un joven con un potencial envidiable y las mejores oportunidades que el mundo podía ofrecer. Su padre era un varón, un industrial y político serio, que apenas tenía contacto con su hijo. Tenía hermanos con cargos importantes y conexiones de élite. Sin embargo, y a pesar de todo ese privilegio, su madre inculcó en él una incapacidad absoluta para tolerar la realidad. Pero ¿por qué nunca pudo curar su puer aeternus? A diferencia de otros jóvenes de su época, obligados a madurar por necesidad económica, Stephen nunca tuvo que trabajar ni un solo día de su vida. El mundo, simplemente, no le exigía nada. Su riqueza le permitió financiar su fantasía hasta el último aliento. Pasó los últimos 17 años de su existencia en cama, sin contacto alguno con el mundo real, porque le aterraba lo que él llamaba el mundo ordinario. Esto se vincula directamente con lo que analizamos previamente, la creación de un universo ideal que protege a la fantasía perfecta, del roce con la realidad mediocre. Vivió maquillado, rodeado de objetos exquisitos y un lujo excesivo, escribiendo una novela que nunca terminó, porque el esfuerzo de ponerle un punto final habría significado aceptar la finitud del tiempo. Eso es lo que cree el puer, que el mañana siempre será diferente, que siempre habrá tiempo para empezar, pero el mañana nunca llega, porque te aterra admitir que hay un mundo vasto allí afuera, y que para alcanzar lo que te espera, primero debes aprender a caminar sobre el lodo. Al relatar esta historia, surge un análisis fundamental, el complejo materno. En la psicología junguiana, este es el núcleo central que mantiene al puer atrapado en la inmadurez y la dependencia emocional. Tal como vimos, la madre de Stephen, Pamela, crió a un hijo débil, profundamente dependiente de ella y de su círculo social. Lo alejó, por completo, de una vida común, condenándolo a una existencia psíquicamente insalubre. Este complejo se manifiesta primordialmente bajo la figura de la madre devoradora, esa presencia asfixiante que anula el desarrollo y la autonomía del individuo. Analicemos las características clave de este complejo en el puer. El ego consciente del individuo permanece cautivo, refugiado en su nido. Es el inconsciente materno, lo que le impide asumir responsabilidades adultas y compromisos reales. En la obra de Marie-Louise von Franz y Carl Jung, el inconsciente materno no es solo la madre física,
Es un útero psíquico. Observemos los puntos cardinales de esta parálisis. Primero, la fascinación por el mundo de las posibilidades. El inconsciente es infinito y fluido. La realidad, en cambio, es finita y sólida. Para el puer, comprometerse con un trabajo o una persona significa matar todas las demás opciones. El ego prefiere refugiarse en el útero de la imaginación, donde el puer puede ser cualquier cosa, en lugar de nacer a la realidad, donde solo es una cosa específica. Esto deriva en una consecuencia inevitable. El niño eterno siente que cualquier compromiso real es una prisión, o peor aún, un entierro en vida. Carl Jung describió esta fascinación por el mundo de las posibilidades como la característica principal del puer aeternus, definiéndola como una forma de escapismo psíquico frente a las limitaciones de la realidad concreta. Según Jung y Marie-Louise von Franz, este complejo materno puede derivar en el donjuanismo, la búsqueda inconsciente de la madre perfecta en cada mujer que encuentra. Al proyectar fantasías idealizadas y poco realistas, el individuo se vuelve incapaz de establecer vínculos estables. Por último, debemos entender que el papel de la madre devoradora no se refiere necesariamente a una madre física malvada, sino a un patrón arquetípico. Es una fuerza, ya sea externa o interna, que sofoca la independencia mediante el control, la culpa o el exceso de protección. La clave para que el puer pueda sanar reside en el proceso de individuación. Debe estar dispuesto a sacrificar su potencial infinito de niño para comprometerse finalmente con la solidez de la realidad. Ahora, pasemos al análisis principal. Para entender la personalidad del puer aeternus, debemos observar la dinámica familiar no como personas físicas, sino como fuerzas psíquicas que moldean el ego del hombre. En la psicología de las profundidades, la madurez requiere que el hijo muera como posesión de los padres para nacer como individuo. En el caso del puer, este proceso se encuentra interrumpido. El papel de la madre y la cárcel de seda. Como sabemos, la madre es el origen y el destino del puer. Analíticamente, influye de dos formas: la solución del confort y la invasión psíquica. En la solución del confort, si la madre o su sustituto psíquico protege en exceso, el hombre desarrolla una intolerancia al sufrimiento. El mundo exterior es percibido como hostil y frío, en comparación con el calor del útero materno. Por otro lado, en la invasión psíquica, una madre que proyecta sus frustraciones o necesidades emocionales en el hijo, lo convierte en su pequeño amante espiritual. En consecuencia, el hijo siente que abandonar su inmadurez es una traición, una ruptura con la madre. Esto crea al hombre que busca mujeres que lo cuiden o que, por el contrario, huye de cualquier compromiso por miedo a ser devorado nuevamente. Hace mucho tiempo, en las aldeas de la selva de Nueva Guinea, el paso de niño a hombre no era una elección, sino un secuestro sagrado. Imagina una noche sin luna, el silencio solo roto por los grillos, cuando de pronto el aire se desgarra con gritos y antorchas. Los hombres de la tribu, pintados con ceniza y máscaras que les borran el rostro humano, irrumpen en las chozas de las mujeres. No vienen a proteger, vienen a robar. Buscan a los niños que aún huelen al hogar de sus madres. El niño es arrancado de sus brazos. Ella grita, lucha y llora, a veces de verdad, a veces siguiendo el rito. Pero los hombres son implacables. Para el niño, ese es el fin del mundo. En ese instante, el cordón umbilical psíquico se corta con la violencia de un hacha. Lo llevan a la casa de los hombres, un lugar prohibido para cualquier mujer, un espacio donde el confort desaparece. Allí, el niño muere. Se le dice que la madre ya no existe para él, que a partir de ahora su único linaje es el de sus ancestros y su propia fuerza. Si no ocurriera este rapto, el niño permanecería bajo la invasión psíquica de la madre. Se convertiría en un hombre que, aunque tenga barba y músculos, sigue mirando al mundo con los ojos de un infante, esperando que mamá, o su esposa, o el gobierno, o el destino, resuelva sus problemas. Al no ser robado por los hombres, el joven queda atrapado en esa cárcel de seda, donde la madre, aún sin quererlo, lo devora al no permitirle nacer a la dureza de la realidad. El drama del hombre moderno reside en que esa noche de las antorchas jamás llegó. Nadie acudió a buscarlo a la choza. Se quedó en la tibieza del lecho, bajo la mirada protectora de su madre, aguardando una madurez que la comodidad nunca le habrá de entregar.
El papel del padre y la ley ausente. Si la madre representa el mundo de los sentimientos y el refugio, el padre encarna el logos, la ley, el orden, la disciplina y el puente hacia la sociedad. Para que el infante rompa el cordón umbilical, precisa la fuerza de un padre que lo extraiga de ese mundo subjetivo. Si el progenitor es débil, tiránico o está ausente, el hijo carecerá de un modelo de masculinidad integrada. En nuestra era, el padre es la figura fundamental en el viaje hacia la autonomía y la independencia. Desafortunadamente, no todos los padres poseen la entereza necesaria para guiar a su prole. Para cumplir este alto deber, es imperativo que el padre sea fuerte e independiente, pero también que esté emocionalmente presente en la vida de su hijo. Debe demostrar, mediante la gravedad de sus propias acciones, que la existencia es una lucha constante y que la responsabilidad es el único camino hacia la libertad. Pero ¿de qué modo han de motivar los padres al joven para que abandone, finalmente, las comodidades de su infancia? Para que un hombre logre emerger del útero psíquico del confort, los progenitores deben cesar en su papel de proveedores de alivio, para convertirse en los arquitectos de la realidad. El tránsito de la infancia a la madurez no consiste en un acto de expulsión agresiva. Se trata, más bien, de retirar gradualmente el suelo que lo mantiene suspendido en el letargo de la niñez. El error capital del padre de un puer es suavizarle la existencia. Si el joven no padece las consecuencias de su inacción, la carencia de medios, el desorden de su entorno o el vacío del aburrimiento, su espíritu no hallará razones biológicas ni psíquicas para la transformación. Los padres deben permitir que el joven experimente el frío de la realidad. Si no hay labor, no hay privilegios. Si no hay orden, se vive en la decadencia. Motivar al joven implica que los padres dejen de ser el escudo que recibe, en su lugar, los golpes del mundo. El padre debe renunciar a la búsqueda de la aprobación filial. Muchos, por el temor a perder el afecto de su descendencia, se hunden en la permisividad. El padre debe, por tanto, encarnar la exigencia. Debe ser la voz que sentencie: te amo, pero aquí ya no perteneces como niño. Es imperativo establecer un límite infranqueable, un muro contra el cual el joven deba chocar, para así desarrollar sus propios músculos psicológicos. Para la madre, este es el paso más doloroso, porque debe dejar de salvarlo, para que el hijo se convierta en un hombre de verdad. La madre del puer suele sentir una culpa inconsciente si ve a su hijo sufrir o esforzarse. Ella debe transferir su lealtad del niño pequeño al hombre en potencia. Debe resistir, por ejemplo, el impulso de cocinarle, lavarle la ropa o prestarle dinero a escondidas. Al dejar de servir al niño, obliga al hombre a aparecer. El puer suele estar enamorado de su propia promesa, lo inteligente o talentoso que podría ser. Los padres suelen alimentar esto diciendo: tú eres capaz de grandes cosas. El antídoto de esto es que hay que dejar de elogiar su potencial y empezar a elogiar sus logros concretos, por pequeños que sean. La motivación debe ir dirigida a la acción realizada: limpiar el cuarto, conseguir un empleo simple, no a los grandes sueños abstractos que nunca aterrizan. A veces los padres o incluso la sociedad pintan la vida adulta como algo horrible. Espera a que tengas que pagar impuestos. La vida es dura. Estas palabras simples actúan en la psique del individuo como un mantra que reprograma el cerebro de forma inconsciente, por lo que hace que el joven se aferre más a la choza materna. Mostrarles el orgullo de tener lo propio, la libertad de tomar una decisión por cuenta propia y ganarse el respeto de otros hombres es el trofeo máximo de la independencia adulta. El puer debe sentir que afuera hay algo valioso que ganar, no solo problemas complejos que cargar en los hombros. Para Marie-Louise von Franz, la única forma de que un joven abandone las comodidades de su infancia es a través de un proceso que ella describe con una crudeza quirúrgica: el trabajo aburrido y el sufrimiento real. Ella sostiene que mientras el joven viva en la comodidad, su núcleo infantil permanecerá intacto. La motivación no viene de grandes discursos inspiradores, sino de un choque con la realidad que obligue al ego a aterrizar. El trabajo que cura al puer aeternus es aquel en el que tiene que darse patadas a sí mismo para hacerlo. Esta frase encierra una paradoja psicológica profunda. El puer solo quiere hacer aquello que le apasiona o le parece su destino. Si el trabajo le gusta, no le está curando. Simplemente está siguiendo su entusiasmo infantil. Von Franz afirma que solo el trabajo que resulta tedioso, mundano o difícil tiene el poder de romper la fascinación por el mundo de las posibilidades y anclarlo a la tierra.
Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte infinitamente. Gracias por permitirte no aburrirte, gracias por permitirte escuchar estas palabras, y espero, de todo corazón, que pueda servirte de ayuda. Si al escuchar estas palabras pensaste en una persona que podría padecer el puera eternus, compártele este video porque podría ser tú quien le quite el velo de la cara. Te invito a suscribirte a este canal para que juntos podamos explorar las maravillas de la psique humana. Antes de cerrar este video definitivamente, recuerda que la vida es muy corta para aburrirse, así que vive como si el aburrimiento no existiera. Hasta el próximo video.